Hola, soy Juan, y quiero compartir una experiencia que vivimos junto a mis amigos Pedro, María y Ana. Esto durante un campamento que jamás olvidaremos. Habíamos decidido pasar un fin de semana en un hermoso rincón boscoso cerca de la montaña. Ya sabes, tiendas de campaña, fogatas y risas bajo las estrellas. Una noche, mientras explorábamos los alrededores, nos encontramos con un majestuoso árbol. Este árbol nos dejó totalmente asombrados. Decidimos acercarnos a él, casi como si fuera una especie de atracción natural. Mientras estábamos cerca del árbol, notamos a un hombre mayor sentado bajo su sombra. Tenía una presencia serena, arrugas profundas y una mirada que parecía haber visto siglos de historias. Nos saludó con una sonrisa gentil y nos invitó a sentarnos junto a él. Sin pensarlo demasiado, nos unimos a su lado, atraídos por su presencia y curiosos por su historia. El hombre comenzó a hablar con una voz suave y pausada. Nos contó cómo aquel bosque solía ser su hogar cuando era un niño, antes de que las luces de la civilización lo rodearan. Nos describió cómo se aventuraba por estos rincones salvajes con sus amigos, explorando cada rincón con ojos llenos de asombro y curiosidad. Mientras el hombre narraba su relato, el aire parecía llenarse de nostalgia. Sus palabras evocaban imágenes de un bosque virgen y lleno de vida, muy diferente al que veíamos hoy. Cerramos los ojos por un momento, sumergiéndonos en su historia. Casi podíamos sentir el latido del bosque antiguo. De repente, el tono del hombre cambió. Su voz se volvió un susurro, mientras nos miraba intensamente. «Miren allá en la lejanía», ¿ven eso?, preguntó. Nuestros ojos buscaban la dirección que señalaba. Al principio, solo vimos la oscuridad del bosque, pero entonces, algo parpadeó en el rabillo de la vista. Nos volvimos para mirar al anciano, solo para encontrar que el lugar estaba vacío. Una sensación fría y escalofriante nos recorrió la espalda. La noche, que antes parecía tranquila, se volvió opresiva. Miramos a nuestro alrededor, incapaces de comprender cómo aquel hombre había desaparecido tan rápido. Sin embargo, no había señales de él, como si nunca hubiera estado allí. Nos levantamos con rapidez, impulsados por un miedo instintivo. No había rastro del anciano, ni siquiera un crujido de las hojas para indicar su partida. Decidimos volver corriendo al campamento, tratando de dejar atrás la extraña experiencia que habíamos vivido. Pasamos el resto de la noche sin dormir, tratando de explicar lo inexplicable. ¿Habíamos sido testigos de algo sobrenatural? ¿Había sido un fantasma? ¿Una aparición de otro tiempo? Las preguntas seguían gritando en nuestras mentes, y las respuestas seguían eludiéndonos. A pesar de lo perturbadora que fue aquella experiencia, no nos atrevimos a volver al árbol. Y mientras regresábamos a nuestras vidas normales, el recuerdo de aquella noche siguió persiguiéndonos. A veces, cuando el viento susurra entre los árboles, aún siento que el anciano está ahí, compartiendo sus historias de un tiempo que ya no existe, esperando a ser escuchado una vez más en la oscuridad del bosque. Gracias. Mi nombre es David, y cada día en la carretera trae sus propias sorpresas y desafíos. Aquella tarde, mientras conducía mi camión rumbo a la ciudad de Campeche para entregar un cargamento de hielo, el cielo estaba cubierto de nubes grises que parecían fundirse con el horizonte. El sol había comenzado a descender, proyectando una luz tenue y dorada que añadía un toque de misterio al ambiente. La carretera se extendía interminablemente ante mí, y el rugido constante del motor era mi única compañía en medio de la soledad. Había recorrido esas rutas muchas veces, pero esa tarde sentí una sensación inusual, como si algo estuviera a punto de ocurrir. Mis manos apretaban el volante con firmeza, y mi mirada se alternaba entre el camino y las nubes que parecían tener vida propia. Fue entonces cuando vi algo que me dejó perplejo. Entre las capas de las nubes, destellos de luces azules y verdes comenzaron a parpadear en un patrón extraño y casi hipnótico. Mi curiosidad se convirtió en asombro, cuando me di cuenta de que esas luces se movían con una cadencia que parecía coreografiada. Era como si fueran las estrellas mismas que habían decidido mostrar su danza más allá de la bóveda celeste. Mientras seguía conduciendo, las luces continuaron su juego luminoso. La tarde avanzaba y el atardecer pintaba el cielo con colores cálidos y vibrantes. Fue en ese mágico instante, cuando el sol comenzaba a sumergirse en el horizonte, que las luces tomaron un giro aún más surrealista. Los destellos se unieron en una forma coherente, revelando
una nave espacial que emergía de entre las nubes. Mis ojos se abrieron con incredulidad mientras observaba aquella nave. Su diseño era tan futurista y aerodinámico, como si hubiera sido esculpida por manos de otro mundo. No podía apartar la mirada de esa maravilla tecnológica que flotaba en el cielo, desafiando todas las leyes de la física que yo conocía. A medida que la nave se movía con gracia y elegancia, dejaba una estela de luz a su paso, como una huella efímera de su presencia. La cabina de mi camión estaba sumida en un silencio tenso, mientras seguía observando la escena en el cielo. Mi mente luchaba por asimilar lo que veía en mis ojos, mientras mi corazón latía con una mezcla de emoción y temor. Era un momento que trascendía la realidad cotidiana, una instantánea en la que me sentía conectado con un misterio cósmico que iba más allá de mi comprensión. La nave espacial continuó su trayectoria, y conforme el atardecer se intensificaba, se alejó a una velocidad sorprendente. Fue entonces cuando caí en cuenta de que había sido testigo de algo único y extraordinario. Mis manos aún aferraban el volante con fuerza, pero mi mente estaba en otra parte, intentando comprender la magnitud de lo que había experimentado. El resto del viaje a Campeche transcurrió con mi mente preguntándose si había sido real lo que había presenciado. Entregué mi cargamento de hielo y continué mi jornada, pero mi mente seguía regresando una y otra vez a la imagen de la nave espacial. ¿Qué tecnología desconocida había presenciado? ¿Había sido parte de un encuentro con seres de otro mundo? Con el tiempo, la historia de aquella tarde se convirtió en una anécdota que compartía con otros camioneros en las paradas a lo largo de mis viajes. Algunos escuchaban con escepticismo, pero otros reconocían en mi relato la autenticidad de que alguien había sido testigo de lo inusual. La ruta hacia Campeche dejó de ser solo un trayecto en el mapa. Se convirtió en un portal hacia lo desconocido, donde las luces danzantes y la nave espacial dejaron una huella imborrable en mi vida y en el relato que comparto con aquellos que estén dispuestos a escuchar. Hola cazador, mi nombre es Lucas. Permíteme llevarte a una de nuestras experiencias más aterradoras que viví junto a mis amigos Alan, Emma y yo. Por seguridad no puedo revelar la ubicación exacta, pero sí puedo decirte que fue en una cabaña junto al lago, en algún lugar alejado. Alan, Emma y yo habíamos planeado un emocionante viaje de caza en las profundidades del bosque. Nuestra excitación aumentaba mientras caminábamos a través de la espesura, cada paso lleno de anticipación y energía. Sabíamos que nos enfrentaríamos a un desafío, pero nunca imaginamos que sería una lucha por nuestras vidas. El sol comenzó a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos ardientes. Llegamos al lago, con sus aguas en calma y serenas. Lo que parecía ser un escenario perfecto para cazar, pero a medida que nos acercábamos, empezamos a sentir una aura extraña que envolvía todo el lugar. Mientras nos movíamos cautelosamente hacia el lago, los sonidos normales del bosque parecían desvanecerse en un silencio inquietante. Y entonces, de la nada, comenzamos a escuchar susurros. Eran voces apenas audibles, como ecos distorsionados en el viento, ecos que se entrelazaban en un murmullo muy perturbador. Nos detuvimos, mirándonos el uno al otro con incertidumbre y cierto temor. La atmósfera había cambiado drásticamente, llenándonos de una inquietud que no podíamos explicar. Aunque pensamos en retirarnos, algo nos mantuvo ahí, anclados a aquel lugar. Fue entonces que notamos movimiento en el agua, y, emergiendo de las profundidades, apareció una figura que desafió toda la lógica y cordura. Una criatura con apariencia de una sirena, pero grotescamente distorsionada. Sus ojos, obscuros como la noche, nos miraban con un hambre inhumano, y entonces comenzó a cantar. Una melodía que era hermosa pero a la vez siniestra, como si estuviera hecha de pesadillas. Quedamos atrapados en su hechizo, incapaces de desviar la mirada de aquella criatura. Las voces susurrantes en nuestras mentes parecían invitarnos a acercarnos, a ceder ante la tentación. Alan dio un paso adelante, sus ojos vidriosos, su mente dominada por la criatura. Yo me desesperé, movido por el puro instinto de supervivencia. Corrí hacia Alan y lo jalé con fuerza, rompiendo su trance momentáneamente. Observé a la criatura con un nuevo entendimiento, viendo más allá de su fachada seductora. Su piel desgarrada revelaba garras afiladas y dientes amenazantes.
Mis amigos y yo retrocedimos, manteniendo nuestros ojos fijos en la criatura, que nos miraba con mucho enojo y deseo. Con un movimiento fluido pero espeluznante, la criatura volvió a sumergirse en las profundidades, desapareciendo en el agua como una pesadilla en la oscuridad. Nos miramos temblando por la experiencia sobrenatural que habíamos compartido. Sabíamos que habíamos escapado de algo indescriptible, algo que estaba más allá de nuestra comprensión. La belleza corrompida de esa sirena nos recordó que la naturaleza alberga secretos oscuros y aterradores que deben permanecer ocultos. Desde entonces, hemos guardado ese lago y sus horrores en lo más profundo de nuestras mentes. Las noches están plagadas de pesadillas, donde el canto de la criatura resuena y las garras amenazantes emergen de las sombras. Y aunque la tentación de revelar la ubicación exacta es muy grande, sabemos que por seguridad debemos mantenerlo en secreto, para proteger a otros de los peligros desconocidos que aguardan en el corazón del bosque. Gracias por leerme, cazador. Buenas noches, cazador. Me llamo Fermín. Soy taxista y esta experiencia ha dejado una marca inolvidable en mi mente. Era una noche oscura y lluviosa. Esas noches en las que la ciudad parece estar sumida en un profundo sueño. El sonido de las gotas de lluvia, golpeando el parabrisas y el resplandor de las luces de la calle, creaban un ambiente melancólico en mi taxi. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, cuando recibí una llamada en mi radio. Una voz suave y ligeramente apagada solicitó un viaje a una dirección que no me resultaba familiar. Sin embargo, no era inusual recibir pedidos de personas que necesitaban llegar a zonas más remotas, especialmente a esas horas. En fin, acepté el viaje y me dirigí hacia el punto de recogida. A los pocos minutos, divisé una figura solitaria bajo un farol. Un hombre vestido con un abrigo oscuro y un sombrero estaba esperando. Al acercarme, pude notar que su rostro estaba oculto en la sombra, apenas visible bajo el resplandor de la luz. Algo en su apariencia me hizo sentir incómodo, pero sacudí esa sensación mientras abría la puerta para que entrara. El pasajero se deslizó en el asiento trasero sin decir una palabra. El ambiente dentro del auto se volvió silencioso, solo roto por el suave murmullo de la lluvia y el suave zumbido del motor. La dirección que me proporcionó me parecía cada vez más extraña, llevándonos más allá de los límites de la ciudad y hacia la oscuridad de la periferia. La conversación se limitó a direcciones y breves respuestas, mientras avanzábamos por calles desiertas y angostos caminos. La lluvia se intensificaba, y cada rayo que iluminaba el cielo hacía que mi pasajero se viera aún más misterioso bajo su sombrero. Finalmente, llegamos a un destino que parecía ser una antigua y abandonada casa en medio de la nada. La lluvia había creado charcos que reflejaban los destellos de mis luces. Me giré para anunciar que habíamos llegado, pero cuando me volví hacia el asiento trasero, quedé totalmente paralizado. El asiento estaba vacío. Un escalofrío recorrió mi espalda, mientras miraba atónito el espacio vacío donde mi pasajero había estado sentado segundos antes. Mi corazón latía desbocado, y un nudo de miedo se formó en mi garganta. No había forma de que hubiera salido del auto sin que yo lo notara. Desesperado, salí del auto y rodeé la parte trasera para asegurarme de que no hubiera desaparecido, pero el área estaba completamente desierta, excepto por la casa oscura y en ruinas frente a mí. Las ventanas rotas y la madera podrida parecían susurrar secretos oscuros que se perdían en la noche. Sin atreverme a mirar hacia atrás, entré apresuradamente al auto y puse el motor en marcha. Aceleré en reversa, deseando alejarme de ese lugar lo más rápido posible. Mientras me alejaba, sentí una sensación helada en la nuca, como si alguien me estuviera observando desde las sombras de la casa. Cuando finalmente llegué a una zona más iluminada y transitada, mi respiración comenzó a normalizarse. ¿Había sido una ilusión? ¿Un truco de la oscuridad y la lluvia? Traté de convencerme de que sí, pero en lo profundo de mi mente, una pregunta persistía. ¿Quién había sido mi pasajero? Desde esa noche, evito tomar viajes a altas horas de la madrugada, especialmente a lugares remotos y sombríos. Cada vez que paso cerca de esa casa abandonada, siento como el miedo regresa, recordándome que hay secretos oscuros y misterios inexplicables que acechan en las sombras de la noche. Gracias, cazador.